Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, estimados oyentes, muy bienvenidos a este programa de bienestar donde compartimos temas de interés, herramientas y entrevistas magníficas con expertos como el día de hoy nuevamente con la maravillosa compañía del doctor Mario Perilla. Mario, muy bienvenido al programa, a continuar compartiendo esa experiencia, esa sabiduría que tienes para poder apoyarnos en estos momentos, en especial en estos momentos que seguimos con las dificultades de la pandemia. Y hoy quisiera saludarte, primero que todo, gracias nuevamente por estar acá. Buenas noches, Luz, estoy feliz de estar contigo. Un saludo muy especial a toda la audiencia, estoy muy contento de regresar a este espacio. Muchas gracias, Mario. Y hoy quisiera que nos orientáramos un poquito, después de esas maravillosas herramientas que nos proporcionaste con la alimentación, cosas muy sencillas que podemos hacer con los olores. Todavía enfrentamos mucha incertidumbre con la pandemia, con la falta de, entre comillas, normalidad a la que nuestra mente quiere estar agarrada. ¿Cómo pudiéramos nosotros navegar el día a día, en tu opinión? Muy bien. La idea central que quiero transmitir es que cada uno de nosotros debe cuidar su luz de esperanza y asimismo llevar esa llama, ese calor a cada uno de los que encuentra a su paso y en su vida y en su familia. Porque esa tenue llama de la esperanza se convierte en una gran luz, en un gran sol que nos mueve a todos. Y de ese movimiento común es como vamos a transformar nuestro mundo, que previo a la pandemia no venía por muy buenos pasos. Entonces, efectivamente, esta situación no ha hecho sino exponer muchos problemas estructurales que no estaban tan claros. Estamos muy ocupados muchos en sobrevivir, pero eso no debe distraernos de que hay acciones a tomar inmediatas en nuestras propias vidas para construir un mundo posible y un buen mundo, no solo para nosotros, sino para todos los seres humanos y todas las criaturas de la tierra con las que compartimos esta casa común. En ese orden de ideas, el cuidado de nuestra salud física, ya hablamos mucho de la alimentación, también de nuestra salud emocional. La actividad física es fundamental. Lo que podamos hacer por establecer una rutina que nos mantenga activos con algo que ojalá sea divertido, no únicamente una caminadora y una bicicleta para ver el noticiero con los conteos terribles o las noticias así. Pues claro, eso ayuda para el músculo, pero no ayuda para la emoción, ¿sí? Si esa es mi posibilidad de hacer ejercicio, pues escojamos también un contenido que nos promueva, que yo pueda disfrutar, pero que no esté en medio de un ejercicio de correr, ¿sí? Viendo las cosas tan terribles que están pasando. Escojamos las fuentes de información, no nos volvamos consumidores pasivos de todas las malas noticias que lo único que quieren es elevar el rating, capturar nuestra atención. Entonces, informémonos por los canales adecuados y traigamos rápidamente nuestra atención a en qué puedo contribuir yo, en dónde está el punto que yo puedo hacer en mi comunidad, dónde hay necesidad en mi comunidad, porque aunque yo no tenga, mi disposición puede ofrecer a otro algo, a otro que carece, o impulsarlo a que encuentre una solución. Y eso profundiza los lazos sociales que son indispensables para el ser humano. Nosotros somos
seres que nos desarrollamos individualmente, pero que nos nutrimos y aportamos socialmente. Entonces decíamos, la actividad física, no solamente desde el punto de vista de nuestro funcionamiento corporal, sino nuestro funcionamiento emocional. Por otra parte, entonces empezar a explorar en mis proximidades, en mi vecindario, en los suburbios, en donde hay reservas naturales, a dónde puedo ir a pasear, cómo puedo empezar a cultivar algo en mi ventana, en mi jardín, en mi balcón, cómo puedo cuidar la vida ahí conscientemente y cómo puedo empezar a tener alimentos. Es sorprendente lo que puede hacer un huerto urbano si no tengo mucho espacio, y si tengo un jardín, ¿qué puedo hacer yo en 3 metros cuadrados de una huerta doméstica? También entonces los contenidos mentales, los contenidos de lo que estudio. Debo estar aprendiendo algo que me motive. Por muchas razones. Uno, para conservar mis habilidades cerebrales, mis habilidades intelectuales, mis habilidades cognitivas. Por otra parte, porque nuestro tiempo, el que estamos viviendo, es un tiempo de transformación. Lo que vemos hoy será diferente a lo que vemos en un año, y muy diferente a lo que veremos en 30 años. Y para eso, lo único que va a mantenerse es que debo estar aprendiendo y utilizando lo que aprendo cada momento. Si mantengo esa actitud, que es una actitud juvenil, una actitud conectada con la vida, así va a responder mi cuerpo. Entonces, ahí tenemos como en diferentes estaciones, en diferentes niveles, actividades que puedo desarrollar. ¿Qué tan importantes son? ¿Fundamentales? ¿Una más que otra? No. Todas deben estar involucradas allí. Todas deben estar involucradas en mi estrategia de cuidado y bienestar. Y una cosa más, yo creo que todos hemos redistribuido nuestras prioridades. Entonces, tanto en las de consumo, qué voy a consumir, en qué voy a utilizar los recursos de los que dispongo, como en cómo distribuyo mi tiempo. Mi tiempo es un recurso que no puedo comprar. Entonces tengo que saber que lo estoy utilizando en lo que es valioso y fundamental para mí y para mi familia. Es clave, es un recurso muy importante. Muchísimas gracias. Y esa palabra que tú traes de transformación, pues el ser humano ha tenido transformación a lo largo de los siglos. Uno muy importante se me viene a la cabeza con el individualismo que en realidad funcionó con la revolución industrial. Pues teníamos que tirar como cada uno por su lado para que las economías progresaran. Y bueno, funcionó en su momento, pero otra como etapa de transición nos hace un llamado, como tú nos dices, de colectivizar, y volviendo otra vez a la palabra de integralidad, que es a lo que tú te has dedicado y fortalecido, de integralidad con la comunidad y de integralidad con nuestro ser, teniendo en cuenta nuestra mente, cuerpo y alma en todos los aspectos. ¿Cómo ves tú esa parte de integralidad y este proceso que estamos teniendo de poder aunar esfuerzos y esa experiencia que tú has tenido de crecer, de formarte, de mirar y de apoyar a muchos otros seres humanos con tu propósito, con tu pasión, y cada uno con nuestro propósito y pasión, poder contribuir de esa manera hacia meternos en el tema realmente, y con curiosidad aumentar esas preguntas de las que hablabas en el episodio pasado, para seguir en crecimiento y aunar esos esfuerzos, ya quitar un poquitico la parte individual. ¿Cómo ves tú ese proceso y cómo podemos aunar esos esfuerzos? Cuando yo me acerco hacia el otro con una mirada de respeto sobre lo que hace, entonces me quito un velo de los ojos y me quito unos tapones de los oídos. Así puedo ver, escuchar lo valioso de lo que hace y de lo que vive el otro. Y eso me nutre. Entonces, cualquiera que observe a un jardinero, a un conductor con pericia, a una persona que hace su trabajo bien hecho,
va a resultar inspirado y va a aprender profundamente. Ahí están los grandes maestros espirituales. No tenemos que irlos a los picos de las montañas ni a las cuevas a buscarlos. Allí están en la vida cotidiana, en ese heroísmo cotidiano. Y eso nos llena de esperanza. Sencillamente conocer un poco de las historias de las personas que están a nuestro alrededor nos va a enseñar mucho cómo el ser humano supera y supera continuamente retos que nosotros mismos nos sorprendemos de cómo esa persona aparentemente tan sencilla, tan simple, tan dulce o tan pequeñita, tan menuda, logró llevar adelante. Ahí hay una lección espiritual para cada uno de nosotros. ¿Y qué vamos a obtener de ahí? Fortalecer nuestra esperanza y cultivar una disposición para aceptar y transformar lo que viene hacia mí, de mi futuro. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que nos ha correspondido vivir. Y eso es porque podemos aportar en esa evolución propia y común. Muchas gracias, es hermosísimo. Se me viene a la cabeza, Eckhart Tolle dice que sus mejores maestros zen eran 12 patos, que él aprendió inmensamente de esos patos, de cómo se interrelacionaban entre ellos mismos. Hay un paréntesis, pero es cierto, los maestros están ahí sencillos. Tú hablabas en el episodio pasado del amor propio, de tener amor por nosotros para crecer, y en realidad sí creo firmemente que nosotros somos los que diseñamos nuestras vidas con el cincel, vamos picando la piedra y formando, elaborando la obra de arte en lo que nos convertimos. En la antroposofía tú comentabas cómo el arte formaba parte también de esta integralidad. ¿Cómo se interrelaciona el arte con el ser humano, con su crecimiento? El ser humano en su desarrollo puede sustentarse en la búsqueda de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Lo bueno, lo bello y lo verdadero son los pilares sobre los cuales se edifica un ser humano libre, consciente. En la plástica, en la estética, encontramos lo bello. No se necesita, es sencillamente que pensemos si hemos visto a alguno de nuestros hijos o sobrinos, o cuando éramos niños vimos una obra de arte, o un atardecer, o un amanecer, o una flor, y quedamos arrobados. Nadie nos tuvo que enseñar que eso era un gran maestro el que había hecho esa escultura o esa pintura, o no tuvimos que estudiar teoría del arte para comprender la belleza de una orquídea, o maravillarnos por el Technicolor y todo el despliegue de movimientos de un cielo en un atardecer. ¿Por qué pasa eso en nosotros? Eso no es una programación neuronal. Eso es el alma del ser humano, el espíritu del ser humano reconociéndose a sí mismo en su armonía, en su belleza, a través de eso. Cuando lo utilizamos terapéuticamente o para cuidar la salud, traemos esa armonía, esa belleza a esa alma que anhela trasladar su impulso armonizador a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Entonces, tanto en depresión como en cáncer, como en enfermedades autoinmunes, el efecto terapéutico de la arte terapia, la musicoterapia, son extraordinarios, mucho más potentes y van mucho más allá a esa zona del ser humano integral que está afectada, muy diferente que un ansiolítico o un antidepresivo. ¿Cómo vamos a manejar la ansiedad acerca de cómo va a venir el mundo el próximo año? ¿A punta de pastillas? Pues ya sabemos que ese no es el camino. ¿Cómo vamos a manejar el dolor de vidas sin propósitos? ¿Con más opioides? ¿Durmiéndonos más? Ya también vivimos una tragedia en nuestros países por esas medidas. Y no estamos inventándonos nuevo, ya había pasado en China hace un siglo,
cuántas décadas. Entonces, ¿para qué volver a transitar caminos que han probado que no son efectivos? Tenemos que recorrer caminos nuevos. Entonces, mucho mejor sentirnos Indiana Jones, sentirnos exploradores en un mundo, pero no vamos a ir solos. Vamos con una cantidad de seres humanos de buena voluntad que cada vez nos hacemos más cercanos, más fuertes alrededor de promover cambios profundos para el equilibrio del planeta. Realmente recopilando todas esas herramientas, todos esos elementos que tú traes el día de hoy y en el pasado episodio, el arte, el ejercicio, la alimentación, pues son cosas que podemos, o sea, que no nos cuesta mucho y en muchas ocasiones nada, coger un poco de barro o tener el ingenio, volver a la creatividad, yo no sé si tú particularmente cuando eras niño o si los oyentes o alguien, cuando éramos niños nosotros era con palitos y con tapas, que jugábamos con tapas de gaseosas, inclusive en muchas ocasiones personas con pocos recursos que juegan con la pelotica de papel y el palo de escoba que botaron. El ingenio es lo que también te estoy aquí escuchando de cómo mirar con cosas sencillas, elaborar, crecer en comunidad y en nosotros mismos. Y Luz, está muy bien documentado el efecto neurológico del juego básico en los niños. Pero eso que ya es tan claro desde la neurociencia es sencillamente la expresión de cómo surge en cada uno de nosotros, los seres humanos, la creatividad. Y en la creatividad está el signo especial del ser humano. El ser humano crea. Y me detengo ahí y hago una pausa para que reflexionemos sobre esa característica singular. No somos animales complejos. Somos seres extraordinarios, creadores. Y eso nos maravilla y soy yo y eres tú y es cada uno de nosotros que estamos escuchando esto. Cuando vemos eso, su dimensión, entonces, ¿cómo no vamos a cuidar nuestra propia creatividad? ¿Cómo no la vamos a estimular? ¿Y cómo no vamos a impulsar eso en nuestros hijos para que un palo de escoba se convierta en un caballo, luego sea una lanza, luego sea una escalera para superar un castillo y luego pase a ser una nave espacial y luego un sable de luz? ¿Sí? Todo eso que pasó adentro es patrimonio del ser humano. Pero si se entrego eso en una iPad programada, ¿sí? En una tablet programada, ¿cuánto le estoy amputando a mi ser más querido, a un hijo? Entonces, debo reflexionar si vale la pena que me amarre el pantalón o me ponga bien la falda frente a un hijo, ¿sí? Y estimule una cosa que va a ser inicialmente más dispendiosa, va a exigir un poquito más de esfuerzo, pero que le va a permitir desarrollar su ser humano adentro. Y tú tocas ahí una cosa importantísima en mi forma de ver y es la formación de nuestros hijos. Ese es si nosotros queremos hacer un trabajo bien hecho, tenemos que dedicar tiempo. Y como tú dices, con nuestro cuerpo, con la alimentación, hay trabajo, pero hay mucha satisfacción y ahorro de todo tipo. Ahorro en tiempo para la salud, ahorro en dinero, ahorro en etcétera. Si nosotros realmente invertimos el tiempo para estar con nuestros hijos, estimular ese crecimiento ingenioso y creativo, también podemos despertar esa conciencia de colectividad, porque tú con el iPad que mencionas, pues una de las cosas que hacen los aparatos tecnológicos maravillosos en muchas ocasiones, aquí tenemos la oportunidad de tener ese ejemplo. Sin embargo, los aparatos electrónicos también nos manejan el cerebro. Y si dejamos a nuestros hijos en formación, que son las esponjas en esos años, jovencitos, hombre, pues tengamos presente cómo ellos van a ser el resultado de toda la información que le están metiendo. En cambio, si invertimos ese tiempo en ellos,
cómo sería de diferente las cosas. Sí, yo aquí voy a poner un punto para la reflexión de todos. Y es muy probable que esté buscando cultivar unos valores en mi hogar, en mi casa, o y que honesta y sinceramente lo haga. La siguiente cosa que me puedo preguntar es, ¿y lo que le estoy comprando en juegos a mi hijo, las aplicaciones que le está utilizando, los permisos que estoy concediendo a mi chiquito entre 3 y 12 años, reflejan los valores que yo estoy cultivando en esta familia? O por un lado, abro una puerta y hago un trabajo y por otro lado lo pisoteo inconscientemente. Entonces, después de esa reflexión, cada uno puede decir, bueno, voy a ir un poco más coherentemente porque tengo que encontrar en esos medios también cosas que nutran, que contribuyan al esfuerzo que estoy haciendo en mi familia. Claro, claro. Algo supremamente importante también estudiado una y otra vez es el apego seguro que tienen, que necesitan nuestros hijos. Pues el ser humano necesita de bastantes años que nos acompañen para poder fortalecernos en ese crecimiento. Si dejamos un poco al azar y peor a la tecnología o a los que quieran que nos estén mandando los mensajes, el trabajo de ser padres, pues complicado. Entonces nos preocupamos en las adolescencias. Pero si invertimos ese tiempo y les damos el cariño y la protección en esos años, en la adolescencia no nos vamos a tener que preocupar. Mario, cuéntanos un poquitico más de la sintergética. Nos mencionabas cómo es la síntesis de todo, es una síntesis de muchos aspectos del ser humano y cómo también los procesos de sanación son procesos a bases naturales, como nos estabas explicando también. Si quisieras ahondar un poquito en ello y si eso también embarca todo esto que hemos hablado de la parte artística, de la parte de alimentación, cómo se maneja una persona, digamos, con desbalances emocionales que ya afloran problemas físicos con la sintergética o con todas las herramientas que Con tú la, tienes. con la sintergética hay un proceso que ha descrito muy especial que más allá de la explicación de las herramientas particulares, que son estos filtros que explicaba en el programa pasado, y láser, y dispositivos que refuerzan los circuitos por los cuales se traslada la información en el propio organismo, eso es la tecnología. Pero lo maravilloso en mi concepto es entender que cualquier manifestación es el punto donde aparece la, la, el llamado a la atención. Es la alarma, es lo que hace que yo me voltee a ver mi rodilla o mi estómago o cualquier signo. Es una alarma que se enciende, pero eso tiene una alineación, o sea, eso se correlaciona con otra línea o con un vector de energía. Entonces, a mí me puede doler el tobillo, pero tiene que ver con que la rodilla del otro lado me lo está sobrecargando. Pero en la rodilla del otro lado hay un contexto. Y en esa rodilla está en el tobillo un paso que no quiero dar o una metida de pata. O en la rodilla un trastorno con la autoridad, ¿sí? O porque estoy sometido o porque tiranizo. Y ese contexto, entonces tiene una visión más amplia, y es cómo se integra en un todo mayor, cómo es que eso resulta en una adaptación, por qué fue que di ese paso, por qué metí la pata ahí, cómo era que había razones superiores en mi comprensión para moverme. Luego, entonces, aparece en ese proceso terapéutico de verlo sistémicamente, ¿sí? Pasamos del punto a cómo se alinea, cuál es el contexto, cómo se ve sistémicamente. Entonces, ¿qué sentido tiene descubrir, en cambio de tomarme el analgésico para el tobillo, poder entender las implicaciones?
ya sea porque mi columna está así, o porque es el cuello, o porque me hice una ortodoncia. No todo tiene que ser factores psicológicos o creencias, pero generalmente hay de todo, ¿sí? Entonces, sistémicamente ya lo leo, ya es como si me tomara un dron y viera por encima volando como abuelo de águila todo el panorama y dijera, ah, esto es. Entonces descubro, se hace luz, se hace conciencia. Entonces ya caigo, ah, esto fue lo que pasó. Y luego entonces lo transformo, porque a veces tengo metidas de pata que ya son irremediables, ¿sí? Pero son la materia prima, tú decías acerca de cómo tallamos un bloque, ¿sí? Cómo tomamos, pues resulta que la materia prima de la obra de arte de nuestra vida es nuestra experiencia. Entonces, ¿cómo tomo esa materia prima de la experiencia y la transformo? Entonces, la primera parte del recorrido terapéutico es esta fase de ascenso, de transmutar el plomo en oro, de algo que fue un problema en algo valioso. Pero no me quedo allá únicamente con la comprensión y eso transformado, sino que regreso por la otra vía a la vida. Entonces llevo eso transformado, eso aprendido, entonces a mi contexto. Entonces sistémicamente, ¿cómo me paro ahora? ¿Cómo quiero ir? ¿Qué aprendí de la metida pata o del tronchón o de ese imbalance? Puede ser hasta cómo cambio la silla o cómo me hago la ortodoncia diferente. Luego voy entonces al contexto, ¿sí? Ah, pero es que ya cambiaron las circunstancias. Ahora yo puedo hacer esto, ahora hacer lo otro. Y luego, ¿cómo voy entonces a la alineación? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me pongo la rodilla? ¿Cómo voy? Y luego voy al punto donde empezó todo. Entonces traigo eso transformado y no se quedó allá como un lingote de oro guardado en una caja fuerte oscura, ¿sí? Sino que lo convierto en algo que brilla en mi vida, algo nuevo, algo que me transformó. Y ahí entonces el síntoma o la enfermedad cumplieron el papel de promoverme, de hacerme un ser humano diferente, un ser humano que evolucionó y que aprendió. Ese es el recorrido, esa es la mirada de la sintergética. Es una mirada muy consciente donde cada paso de esos se acompaña de unos recursos y puede hacerse en un momento muy rápido en la consulta gracias a la comprensión. Cuando uno tiene un mapa y sabe leer, pues no va dando tumbos perdido como en un laberinto. Entonces, en el encuentro con el paciente se dibuja porque todos somos mapas abiertos para el que lo sabe leer. Interesante, es a partir de la conciencia, entonces es aprender a escuchar nuestro cuerpo antes de meterle cualquier cosa y de ahí ir profundo, hacer como un viaje interior. Yo sé que tú estás en favor, de, entre otras muchas técnicas, del mindfulness, entonces para traer esa conciencia que creo que es lo que rescato como clave ahí de lo que estás diciendo, cuál es la conciencia de adentro, bueno, si me duele el tobillo, la rodilla y qué otras implicaciones tiene en mi cuerpo que va detrás, eh, relacionado con lo que siento, con lo que pienso, con mis creencias, con todo ese bagaje emocional que tengo. Así es. Qué hermoso, muy, muy lindo. Mario, se nos acaba el tiempo nuevamente, increíble. Quisiera, ya nos has dado muchas herramientas, pero quisiera una última, si te inspira, de decir, bueno, miren, podemos, cosas, algo práctico de lo que pudiéramos hacer para seguir atravesando estos momentos de incertidumbre. Eh, varias muy conectadas. Uno, conservemos el ritmo. Conservar el ritmo es marcar, tener un marcapaso consciente, sano, tanto con nuestra alimentación como con nuestros encuentros personales, con nuestros amigos, aunque sean por Zoom, aunque sean por las plataformas, y con el sueño. El ritmo es fundamental porque nos acompasa y nos hace vivir mucho más fácil. El que ha nadado en el mar sabe perfectamente que no puede irse contra las olas, tiene que ir, encontrar cuál es el ritmo del oleaje y va a llegar a donde quiere ir nadando sin fatiga, pero si desespera, no es. Y así
Hay muchos ejemplos. Entonces, el ritmo para adultos y para niños. El cuidado del sueño es fundamental. Y si quiero dar un paso más allá, el ir a la noche, ir al sueño con un pensamiento inspirador y poniendo un tema que quiero resolver allí en la noche, confiado en la sabiduría infinita con la cual entro en contacto cuando mi ruido interno no está interfiriendo con todo. Pensemos que dormimos y nadie tiene que cuidar que el corazón palpite, que respire, que regule la temperatura, que nada. La inteligencia suprema, ¿sí?, de la vida se encarga de todo eso. Y si a eso le llevo una disposición inspirada, entonces entro a la noche diferente. Cuando me levanto, entonces atesoro, agradezco la vida, el despertar conscientemente a lo que viene. Y lo que viene puede ser un reto muy grande. Puedo estar atravesando serias dificultades, pero si las hago conscientemente, si cultivo la esperanza, podemos estar seguros que las vamos a llevar con mucha más entereza, con mucha más creatividad, con muchos más recursos y mucho más fructíferamente. Entonces, esa sería esto que me has pedido, esta pildorita esencial. Una pildorita que creo que va a ser muy, muy útil para las personas que nos están escuchando. Mario, muchas gracias por concedernos estos espacios que nos has dado, por compartir esa cantidad de conocimiento y experiencia. Y se nota también es tu alma, tu pasión, tu esperanza. Y muchas gracias. Ha sido muy, muy amable por compartir, darnos su tiempo aquí. A todos los oyentes, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Un abrazo.